Y el clima de tensión también está dentro del gobierno. Javier, el presidente, de nuevo, parece una locura, ¿no? El presidente llama al vicepresidente, no lo atiende. El presidente llama a Andrés Larroque y le dice, a mí no me atiende, llamo al secretario y no me atiende. Y encima me critica y me acusa del atentado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Andrés Larroque se lo cuenta un periodista. ¿Qué es esto? Bueno, uno lo que ve es una fuerte fragmentación en la alianza que gobierna y verdaderamente esto en unas circunstancias macroeconómicas muy complicadas podría estar precipitando una muy dura crisis. O sea, ¿a qué le llamas circunstancias macroeconómicas complicadas? ¿Vos ves esto como algo que se acelera y que en cualquier momento va a chocar, como lo decís? La famosa piña. Claro, exactamente. Vos tenés un claro problema de inflación. El último dato de inflación te dio 4,7%. Muy importante eso. Sí, es tremendo, porque cuando vos tomas los últimos 12 meses es 52% la inflación que acumulás. Si vos tomás el bimestre, que es 8,8%, y lo anualizás, quiere decir que viajó la inflación al 65%. Si vos esa inflación, la del último dato, porque ahora parece que en marzo repetimos un número de las mismas características, quiere decir que estamos viajando al 75% de inflación. Eso es toda la inflación, pero ahora la inflación tiene varios elementos reprimidos, como ser, por ejemplo, las tarifas que están pisadas, o como, por ejemplo, ser el tema de los alimentos, que aun cuando dieron 7,5%, está reprimido por lo que estás haciendo vos en el mercado del dólar, que tenés una brecha del 100%. ¿Está reprimido que la inflación? Claro, porque los alimentos están perfectamente alineados con el dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos corregís el precio del dólar, porque vos no podés vivir eternamente con una brecha aparte de hoy que está en el orden del 100%, y eso después lo anualizás, la inflación en Argentina estaría viajando en alimentos al ritmo del 340%. Pero ¿qué es lo interesante? Que es la que anticipa el resto de los precios. Por lo tanto, la inflación reprimida en Argentina es muy grande. O sea, estamos hablando que cuando todo el proceso se desate, si vos estimulás desde la política una caída en la demanda de dinero, ir a esos niveles de inflación va a ser muy rápido. ¿Y el acuerdo con el fondo que se va a aprobar hoy con una sanción completa y se va a firmar rápidamente contra el reloj? ¿No ayuda a tranquilizar la economía? No, porque, a ver, vos no haces ningún tipo de reforma estructural. El acuerdo es un acuerdo verdaderamente muy light y tiene problemas en lo técnico, y los motivos por los cuales yo lo rechacé son técnicos y morales. En lo técnico vos tenés un problema de mala teoría económica, o sea, esto parece un chiste, pero no lo es. Mal diagnóstico. Además tiene mal diagnóstico. A ver, vamos a esto. El ministro Guzmán dice que vos aumentando el gasto público vas a bajar el déficit fiscal. Eso en la teoría económica no se cumple ni en el modelo más rudimentario, que es todo ajuste de cantidad, es decir, que vos aumentás el gasto y va toda actividad. No se cumple, se llama multiplicador del presupuesto equilibrado, eso no se cumple. O sea, ya tenemos un problema de error teórico de inicio. Suponete que yo adhiriera al marco analítico ese, pero vos tenés 52% de inflación corrida en los últimos 12 meses. No es un mundo que ajusta por PBI, está ajustando por precio. No solo eso, tenés un problema empírico. Eso en Argentina en los últimos 121 años se hizo durante 111. Y de ser el país más rico del mundo, somos 70 el tipo de cambio oficial y al paralelo 130. ¿Qué le dirías a los que dicen que vos sos, vos le ponés hasta el fuego con el no al Fondo Monetario, que siempre está diciendo la piña viene, pero la piña no la terminamos de pegar? Bueno, a ver, no sé si no nos pegamos la piña. Porque... Escuché de Marina, seguramente no. A ver, igual, o sea, Marina tiene una efectividad tipo Martín Palermo. Yo no me voy a estar metiendo, con Marina, tiene razón. Marina tiene razón. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, yo no sé si no estamos en una piña, Luis, porque, a ver, hoy el PBI per cápita está 14% del que teníamos en el año 2011, está en niveles parecidos al del 73 y la productividad en niveles del año 50. Es decir, tenemos 45% de pobres, tenemos básicamente 11% de indigentes, o sea, 5 millones de personas que no comen. Entonces yo no digo, o sea, el problema es que es una piña que, va tomando, no sé, en cámara lenta. El problema es que, es verdad, Dorbush decía, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que creemos. Ahora cuando llegan lo hacen a una velocidad que nunca nos imaginábamos. Entonces, en ese contexto,
Además, vos tenés un montón de desequilibrios. Tenés el desequilibrio monetario, el desequilibrio fiscal, el desequilibrio en el sector externo, el desequilibrio en el mercado de trabajo, el desequilibrio en el mercado de bienes. O sea, tenés problemas por todos lados. Está todo atado con alambre. Y el gobierno cree que lo puede contener porque tiene todo apretado en el sistema financiero. Yo te cuento que en el Rodrigazo también tenían apretado el sistema financiero. Había algo que se llamaba VANA, Valores Nacionales Ajustables. Contámelo sencillito, así entiende todo el mundo. Vos hacías un depósito y estaba totalmente encajado. Que decir, vos no podías sacar la plata de los bancos. Y aún así, cuando los números externos no te cerraron, tuvo que venir Celestino Rodrigo, blanqueó todo. ¿Y vos qué decís, que se puede venir un corralito? Pero lo que quiero decir es que aun cuando vos les hagas un corralito, un plan Bonex o algo por el estilo, la caída en la demanda de dinero va a ser tan fuerte, es tanto el dinero que sobra en la economía, que no vas a poder parar la hiper. Y la caída de demanda de dinero, como nos explicaron más de una vez, anticiparía una hiperinflación. La caída de la demanda de dinero es la hiperinflación. Marina. Bueno, lo que vos estás planteando es un escenario de estallido, básicamente. ¿Vos crees que esto puede, de alguna manera, vamos a decir, extenderse en el tiempo? Esto me refiero a la situación actual, con parches, con control de precios, con el combate o la guerra contra la inflación que arranca mañana. ¿Crees que ese mientras tanto puede extenderse por 2 años o crees que el mercado va a hacer el trabajo sucio que el Estado no hace con un plan de estabilización? A ver, lo que precipita las crisis, esas grandes detonaciones, o sea, el gobierno va a tratar de hacer parches y no va a querer pagar ningún costo de hacer lo que tiene que hacer. De hecho, digamos, ahora se pone con la inflación 26 meses después, o sea... Estamos en guerra con la... Igual arranca mañana, Luis, no te adelantes. Sí, claro. ¿Qué? ¿También una qué? No, la frase es absolutamente desafortunada. En este momento es peor todavía. Pero, igual, si me permitís un poco de humor, el casco vos ya lo tenés para la guerra puesto, ¿no? Ya está, ya metió el meme, ya metió el TikTok ahí. Metió el TikTok. Entonces, ¿cuál es el punto? Todas las grandes crisis se precipitan con una caída de la demanda de dinero y esa caída de la demanda de dinero se genera por algún factor político. Es decir, que en este momento quien está tirando nafta al fuego es Cristina. Esto es teoría económica que hay que discutir y el gobierno está anunciando qué es lo que va a hacer para enfrentar a la inflación. Gabriela Cerruti hace segundos lo dijo, dale. Lo que el presidente dijo es que estamos trabajando, él estuvo reunido todo el fin de semana y durante toda esta semana siguieron esas reuniones con todo su equipo económico para llevar adelante una serie de medidas que van a conocer en los próximos días, pero que se suman a las que venimos llevando adelante y que tienen que ver básicamente con que la preocupación central del gobierno ha sido durante estos 2 años una de las preocupaciones centrales. También es cierto que la resolución del tema de la deuda y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incide en la lucha contra la inflación y por eso, digo, si hoy tenemos el acuerdo en el Senado para tener el acuerdo con el fondo y esto después se concreta en la reunión del Board del Fondo, se van a empezar a clarificar de alguna manera el camino para las medidas que hay que tomar en adelante para seguir combatiendo este flagelo que es la principal preocupación del gobierno, sin ninguna duda, es el precio, sobre todo de los alimentos, que son lo que más han incidido en el último índice de inflación. ¿Cómo van a bajar el precio de los alimentos? Vamos por puntos. Esa estrategia que persigue el gobierno de hacer controlando precios no funcionó nunca en la historia. Hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y salarios y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? O sea, vos venís del 2800 antes de Cristo en la quinta dinastía de los sumerios que no funcionó nunca, no funcionó en Argentina. En Argentina desde la segunda mitad del siglo XX se hizo durante todo el tiempo, salvo durante la convertibilidad. Nunca funcionó y cuando no hubo inflación fue la convertibilidad porque la demanda de dinero estaba mapeada con la oferta de dinero. Listo, o sea... quieren arreglar el problema de la inflación, vayan con la cuestión monetaria. Meterse con, por ejemplo, a hacer retenciones, eso también es de ignorantes porque eso afecta de última al nivel de precios, pero no a la tasa de variación. Es decir, entonces la única forma que vos, digamos, si vos verdaderamente querés terminar con la inflación, tenés que cortar con la emisión monetaria. Y acá lo importante es esto, que vos parás la emisión hoy y el efecto no es hoy. El efecto es de acá a 18 meses. Esto también es importante para cuando el gobierno intenta echar la culpa a otro lado. En un momento le echa la culpa a Macri de la inflación. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si la inflación tiene un rezago de 18 meses respecto a lo que vos hiciste en términos de oferta monetaria, vamos, vos llevás 26, o sea, ya es toda culpa tuya.
Y lo tenés que asumir. Y te doy un encima, dato que dio Cerruti recién, mira, es interesante. ¿Qué, porque Débora, dijo- perdón? ¿No te escucho? un dato de lo Dale. que recién dijo Gabriela Cerruti. Dale. Porque Gabriela Cerruti dijo, para justificar el tema de la inflación, el gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación de 52 puntos. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando a partir de ahí para bajarla. Ah, pero Macri, ¿no? Claro que sí. Y el Apero Macri tiene un correlato que es el gasto público. El gasto público. No dan ninguna señal para bajar el gasto público. Y todas las señales sobre el gasto real son muy preocupantes. Por ejemplo, el flete que pagó $600.000, $600.000 por el flete aéreo que llevó Alberto a Rusia cuando le propuso a Putin ser la puerta de entrada de Latinoamérica, a China y a Barbados. ¿No es cierto, Luis? Sí, exactamente, Luis. Mira, el dato concreto es $596.000 costó el flete aéreo de Aerolíneas Argentinas, ahí lo tenés, el vuelo en el que viajó de Buenos Aires, primera escala a Moscú, Rusia, de Rusia a China y después de China a las Islas Barbadas. Ahí está la cláusula segundo, precio emisión, mira, ahí lo ves, de la orden de compra, el precio se establece en la suma de $596.000 en adelante el precio. Esto incluía... La pregunta es, ¿por qué flete aéreo? ¿No hay avión oficial? ¿No viajaron con el avión oficial? Bueno, hay una polémica con los aviones oficiales, hay alguno que está en reparación, el gobierno quería comprar otro avión también. Hay distintas polémicas, en la cornisa nosotros hemos tocado el tema en varias ocasiones. La verdad que ahí está la discusión, algunos están de acuerdo con el alquiler de estos fletes, otros dicen que en realidad termina saliendo más caro. Bueno, y después está el tema de la comitiva, ¿no? Son demasiado numerosas la comitiva. Ni una señal da el gobierno primero y la clase política para bajar el gasto público. Eso es correcto y eso es una de las cosas que yo denuncio como inmoral. Porque si vos estás frente a una crisis, vos sabés que si vas al default, ¿qué es lo que va a pasar? Se te va a caer el precio de los títulos públicos, la tasa de interés se te va a ir a las nubes, se te va a caer la inversión, se te va a descoordinar el mercado de bienes, vas a tener caída de actividad, de empleo, salarios reales, explosión de pobres e indigentes. Es decir, es un verdadero desastre. Ahora, se supone que entonces hay que hacer el ajuste. No puede ser que en ese contexto donde vos tenés que hacer el ajuste, el sector público se expande en términos reales y sobreajusta en el sector privado. Es decir, se castiga al que genera riqueza y se premia al parásito. Con más impuestos, con... Exactamente. Bueno, ahora digamos, o sea, se le escapó ahí el datito de que quieren meter más retenciones. O sea, entonces, ese es el punto, Luis. Es decir, quieren sobreajustar sobre el sector privado para seguir con la fiesta de la política. Entonces, esto no puede ser así. Pero Javier, ¿vos crees que este equipo económico tiene espalda, capital político para un plan de estabilización que implique ajuste del gasto, que implique una política monetaria restrictiva? ¿Crees que hay margen político para esto? Mira, no sé si hay margen político, pero que técnicamente no están aptos para el cargo. O sea, tenés ya un problema, digo, que no son aptos. ¿Guzmán no es apto para el cargo de ministro de Economía? No, es un incompetente. Y eso lo dije desde el primer día que asumió. Y en los hechos, a ver, ¿cuál era su gran logro? La reestructuración de la deuda. Hoy el riesgo país promedio es 2.500. La punta corta Más es que Ucrania y que 3.100. Rusia, ¿no? Exactamente. Es decir, estaba Ucrania por entrar a la deuda, Perdón, a la ¿qué es guerra. punta corta? Vos tenés algo que se llama curva de rendimientos. Entonces tenés bonos de distintos periodos de tiempo. Entonces, la punta corta son los bonos que rinden más próximamente. Y cuando esa curva, en general, tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque cuanto más largo el tiempo, más riesgo hay, entonces vos le pedís más tasa. Cuando la punta corta está invertida, es decir, que los bonos cortos rinden más que los bonos largos, quiere decir que la piña la tenés cerca. Entonces, los bonos cortos tienen un riesgo de 3.100 puntos básicos. El promedio total es 1.900. Entonces, ¿qué quiere decir? Hace así la curva. Quiere decir que la piña la tenés acá. Escúchame, vos obviamente que das muchos datos técnicos, ¿no? Para esta hora de la mañana. Laburo no, de economista. No, está bien, ahora laburo de economista. Una cosa son los datos técnicos y otra cosa es la realidad. ¿Qué hay? Vos decís, vamos a bajar el gasto público, o sea, cortar los planes sociales. No, ¿Qué cortás? no, los planes ¿Y qué te sociales bancás? no. ¿Los sindicatos? No, vos lo que tenés que cortar son las partidas donde está el robo de la política. El robo de la política. Exactamente. Entonces vos, por ejemplo, podés cortar la obra pública de Cuajo. Hay que cortar de Cuajo las transferencias discrecionales, que es un robo total. Los ATN. Dicen que a la provincia de Buenos Aires, para la selección, el plan Platita, le transfirieron
30.000 millones de pesos. Entonces, y bueno, pero eso es, además es corrupción. ¿Sabes a dónde más se giran esos aportes? ¿A dónde? A las provincias de mayor opacidad fiscal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque entonces el gobernador gasta y llega una parte y otra parte no Lo llega y dibuja. se comparte. Entonces, otra cosa que vos podés hacer, eliminar, digamos, el déficit de las empresas del Estado. Aerolíneas. Por ejemplo, digo, ¿sabes qué es lo que yo estoy proponiendo? Que tomen las acciones y se las den directamente a los empleados y que la operen ellos. Y los medios públicos que ahora censuran o plantean una línea prorrusa y echan a todos los periodistas que no se lo bancan, ¿cómo enteran? Bueno, eso te está mostrando que los tenés que cerrar, tenés que privatizar todo. ¿Y cómo te bancas el escándalo que se arma cuando lo cerrás? Se los entrego a los trabajadores, así, digamos, o sea, tienen un problema de incentivos, o sea, porque ¿Cooperativa? que lo manejen ellos y que compitan. Pero estamos hablando de un gobierno que no puede manejar su propio frente interno. Bueno, entre el presidente y la vice, y digamos, vos pretendés medidas de cuajo fundacionales que requieren de un capital político que son para los primeros 100 días, o para un gobierno con 70% de imagen positiva. Está bueno tu argumento, Marina, pero puedo ensayar otra respuesta. Dale. ¿Está claro que Alberto Fernández es un muerto político? Bueno, le faltan 2 años de gobierno. No debería serlo. Claro. Pero a la luz del desastre que ha hecho... Sí, está golpeado. Sí, está débil, está golpeado, está aislado. Bueno. Acá, en la Argentina no mato a nadie porque resucitan todos rápidamente. No, está bien, pero... Es cierto que no tiene el capital para esto que vos planteás. Ahora, pero fíjate lo siguiente. ¿Qué pasa si él, por un momento, digo, esto no existe en la clase política hoy claramente, se pusiera el traje de Pellegrini? Pellegrini llega al poder... Había una tremenda crisis y ¿qué hace? Va y la enfrenta y paga todos los costos, todos, los paga todos. Pellegrini, el día que termina su mandato, lo querían hacer salir por el costado. Y Pellegrini se calza la galera, se cierra el frac y va con el bastón y se va a su casa caminando, saliendo por las escalinatas del Congreso. Le dijeron de todo. ¿Y? Pero la historia, ¿cómo lo recuerda? Como un hombre que hizo lo que tenía que hacer. El piloto de tormentas. Sí. Entonces... Nadie tiene vocación de arreglar los problemas. Digo, a ver, si ya está, digamos, o sea, si políticamente está acabado. Porque cualquier cosa que haga le va a salir mal, Luis. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hace, termina mal. Y si lo hace, suponete que lo quiere hacer bien, como no tiene reputación, no es creíble, entonces va a salir mal. Entonces, ¿sabes lo que podría hacer? Decir, bueno, yo me comprometo a pagar todos los costos y hago todos los ajustes que hay que hacer. Entonces, es cierto... la vamos a pasar mal, pero la historia lo va a recordar como un estadista que hizo lo que tenía que hacer. Alguien lo tiene que hacer.